Un saludo a todos nuestros amigos de la Academia Aprendiendo a Vivir. Más un viernes estamos con todos ustedes para compartir este pedacito de tiempo con el objetivo de que todos podamos tener una vida un poquito mejor. Bien, como bien han podido ver en la publicidad de nuestra charlita de hoy o nuestro encuentro de hoy, el tema son los límites. Mi nombre es Silvia Bravo y formo parte del equipo interdisciplinar de la Academia Aprendiendo a Vivir. Bien, los límites. Este es un tema interesante, dado que en múltiples ocasiones en nuestra vida nos vamos a encontrar y nos encontramos cada día ante situaciones en las que en ocasiones es necesario marcar unos límites. ¿Qué son los límites? Los límites son líneas que no son líneas reales, vaya, más sí son como fronteras que en ocasiones necesitamos marcar para defender, entre comillas, nuestro territorio personal. Muchas veces nos cuesta mucho el marcarlos y el dejarlos claros. El dejar claros, disculpen, estos límites, tanto a las personas que tenemos cerca, ya sean adultos, ya sean niños, ya sean compañeros de trabajo, ya sea familia. Es complicado. Nadie dice que sea fácil. Cuanto menos cercana es esa persona a la que necesitamos marcar los límites, más fácil es. O sea, es inversamente proporcional. A más, bueno, o directamente proporcional. A más cercano, más complicado. Cuanto más es de mi interrelación con la persona o personas que necesito marcar los límites más estrecha, más complicado se hace. A más lejanía y menos implicación personal y emocional, más fácil es. En este caso, vamos a ver ejemplos prácticos que nos pueden ayudar a poner estas pequeñas fronteras que en ocasiones no siempre son necesarias, dado que cuando no los marcamos, esta ausencia de los mismos puede llegar a minarnos emocionalmente, a provocarnos estrés, ansiedad e incluso otro tipo de malestares. Bien, un ejemplo. Hay veces que las personas nos piden cosas y nosotros siempre decimos que sí. Acostumbramos a decir que sí, porque nos cuesta decir que no, dada la implicación emocional que esto pueda tener y dado nuestro pensamiento. Si yo digo que no, una persona me pide una cosa. Si yo digo que no, ¿qué me va a pasar? Me va a mirar mal, después ya no me pedirá nada más, esto me hace sentirme mal. Bien, en ocasiones este límite es necesario establecerlo por propia salud propia y de la otra persona. Con esto no me refiero a situaciones en las que sea una urgencia. Evidentemente, ahí el decir que no cabría. Pero en situaciones a las que nosotros, por nuestra actitud y nuestra manera de actuar, de interactuar con las otras personas, hemos acostumbrado, entre comillas también, al otro a siempre darle lo que pide, darle lo que pide, darle lo que pide, y no le podemos marcar los límites porque, entre comillas también, sentimos ese miedo al abandono, ese miedo a unas consecuencias que muchas veces no son reales, vamos acumulando, 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 acumulando. Bien, llegará un momento en que esa acumulación es como la gota que colma el vaso y se sale.
por eso es necesario, cuando una persona viene a pedirnos algo, a la que ya hemos acostumbrado a decir siempre que sí, disculpen, o que no sabemos cómo marcar ese límite y además cómo se dirige a nosotros ya son unas formas no adecuadas, va a ser necesario en un momento dado empezar a poner esas líneas que me van a separar de lo que, tanto de lo que me hace daño a mí, como de que la otra persona se pase de esta frontera, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos como unas líneas, o como que vamos dentro de un aro y traspasan ese límite constantemente. ¿Qué pasa cuando nos sentimos invadidos de esta manera y no podemos, y nos cuesta muchas veces decir que no y poner ese aro? Nos imaginamos que tenemos un aro alrededor y que hay personas que lo atraviesan, nos piden cosas y nosotros, yo misma, muchas veces no he sabido decir que no. Y cuando el vaso se rebosa es cuando uno o yo misma he necesitado decir hasta aquí. ¿Qué cuesta? Cuesta decir que no, cuesta marcarlos y en ocasiones ya es necesario por salud propia. Bien, no hace falta, para no llegar a marcar estos límites de una manera agresiva, es mejor cuando uno no está o noto que viene un enfado por dentro, cuando la persona se dirige a mí con una actitud o pidiéndome algo y yo ya no puedo más, es mejor parar y decirle, antes de hacer un reventón para marcar ese límite, decirle, mira, ahora no puedo o no me encuentro para hablar contigo. Más adelante ya lo hablaremos. En este momento no es que no estoy bien y no puedo hablar contigo. Vamos a posponerlo y ya me pondré, ya te diré cuándo. Salimos o cortamos ahí en ese momento, me disculpas, con suavidad. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa suavidad no se da razón. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos tanta acumulación que damos el reventón. Por eso es necesario ir poniendo poquito a poco, cada día un poquito más, cada día un poquito más y no llegar a ese desbordamiento. ¿Cuándo es más difícil? Es más difícil cuando son personas cercanas o cuando son compañeros a lo mejor de trabajo muy cercanos o cuando son los niños y niñas. Para los que son padres, para los educadores, es muy importante también que los niños y las niñas conozcan, y los adolescentes conozcan los límites. Sobre todo, es imprescindible cimentar la casita desde abajo. Cimentar quiere decir que los cimientos de la casa, de la educación emocional de los niños y niñas, se empiece bien y se arraigue bien, cuanto más pronto mejor. En ocasiones es complicado decir que no porque nos sabe mal, porque es que como le voy a decir que no, como no, si va, o cuando cogen las rabietas, cuando agarran las rabietas los niños, es complicado. Nadie dijo que fuera fácil, es verdad, y que no siempre nos sale bien, porque no siempre estamos igual. Aún así, es necesario que los niños y las niñas sepan hasta dónde pueden llegar. ¿Por qué razón? ¿Para qué? Para que cuando crezcan sepan, saber que hay líneas que no se pueden pasar. Muy importante, hacia ellos mismos y hacia los demás. Cuando uno marca límites desde la infancia, también trabaja la empatía. ¿Por qué razón?
porque si yo he aprendido a no traspasar el aro imaginario que tienen las otras personas, también estoy trabajándome a mí mismo y a mí misma la empatía de que si a mí no me gusta que me traspasen mi aro, no voy a traspasar yo el aro de los demás. A los niños pequeños, aunque no es que es muy pequeño, a los niños pequeños se les pueden explicar las cosas de manera que lo entiendan, incluso de manera visual. Cuando vamos a un sitio o cuando están en algún lugar o cuando están en el colegio, se les puede explicar muy bien lo que es el límite. Yo les suelo explicar cuando tienen o son niños pequeñitos o de corta edad, que, por ejemplo, cojo algún objeto y lo pongo cerca del límite de una mesa, es muy visual. Y les digo, ¿qué pasa si yo, qué es el límite? Les explico lo que es, lo que no se puede traspasar. Si yo pongo este rotulador en el límite de la mesa y lo empujo, lo voy empujando hasta que se cae. Cuando se cae es que ha pasado el límite. ¿Qué pasa? Y luego les suelo explicar. ¿Qué ha pasado con esta? ¿Qué es lo que piensas tú o qué ha pasado para que se caiga el rotulador tuyo? O poner una lata de refresco, un dibujito de una lata de refresco o un vaso de agua también. Funciona bien porque es muy visual. E ir llenando, ponerlo debajo del grifo e ir llenando hasta que ven qué está pasando cuando ya se va saliendo el agua. ¿Qué está pasando? Que el agua se ha salido. ¿Qué querrá decir ese agua? Que ha pasado el límite. Como has pasado el límite, las otras personas, incluso las otras personas, pues como constantemente estás traspasando el límite, las personas se cansan y desbordas. Has traspasado tanto el límite que se ha salido el agua. En ocasiones también he utilizado una técnica que es ir pintando una latita o sea, como una latita de refresco, un dibujito para pintar, de ver cuántas veces durante la semana esa lata si se llena o si no se llena, ir pintándola cuando traspasan los límites de otras personas, el ir pintando un poquito. Hay quien tiene la lata vacía y hay quien tiene la lata, vamos a ver cómo están las latas y hacer una revisión semanal para que ellos vean y sientan qué es lo que ha pasado e iniciar una reflexión. Porque lo que está claro es que los niños y las niñas, aunque tengan corta edad, cuando les hablamos en su lenguaje, cuando es muy visual y cuando se les explican las cosas como son o suceden, lo entienden. Y aunque veamos que son pequeños, muchas veces son muy conscientes y tienen una sensibilidad muy especial que nos dan lecciones a los adultos. ¿Qué acontece o qué pasa? Que muchas veces los adultos somos los que creamos el problema, entre comillas, y nos proyectamos en los pequeños o en los jóvenes. Lo que está claro es que es necesario hacer una reflexión porque también nos miran mucho, ya sean los niños a los padres o a los adultos que son responsables o en los colegios, en los institutos, modelan, miran los modelos de referencia que tienen y tanto entre iguales como en adultos. ¿Qué ven muchas veces? Que no observan y ven que en ocasiones a los adultos nos cuesta ponernos límites entre nosotros mismos y nos cuesta ponerles límites a las personas. Y si esto se hace de una manera suave, con un lenguaje adecuado, sin traspasar cuando ya estamos muy cargados, se transforma en algo que es positivo y que lleva a una mejora y un bienestar dentro de las relaciones, interrelaciones, ya sea también
entre parejas, ya sea también dentro de la familia, ya sea también entre padres e hijos y en cualquiera de los ambientes en los que nos movemos. Insisto, fácil no es. En ocasiones el límite es necesario cuando una situación ha llegado a un punto en el que no vemos por dónde salir y necesitamos un tiempo. El tiempo fuera, que sería un tiempo de desconexión, a lo mejor de eso de esa situación o de esas personas a las que necesitamos, de las que necesitamos dar un poco más de espacio, o sea, hacer el límite del aro un poco más amplio, que no romper. Cuando las situaciones nos sobrepasan emocionalmente, cuando paramos y establecemos esa distancia, vemos las cosas de otra manera. También es interesante verlo desde un punto de vista objetivo, pasarlo, lo que una de mis premisas es pasarlo por el filtro de la objetividad. Lo que pasa por el filtro de la objetividad o ver la situación desde, como si dijéramos desde fuera, como una película, en la que nosotros vemos lo que nos está pasando a nosotros con otras personas desde fuera, como si estuviéramos viendo una película y pensamos, ¿qué haría si no soy yo? Y es una persona con otra persona, con otras personas, ¿qué podría hacer para construir y para poder hacer que el límite sea saludable y sea suave? No es muchas veces lo que decimos, sino cómo lo decimos. El tono es muy, muy importante. Es por eso que, como siempre digo, no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil, mas no es imposible. Cada día podemos ir creciendo un poquito más. Importante recordar, límite, un aro. Podemos hacer como que llevamos un aro alrededor, y los demás también, que es importante no atravesar el aro de un mínimo de respeto y de empatía. 2, cuidado con el lenguaje, cuidado con rebosar. Cuando rebosas es el desastre porque entonces ya puede hasta romperse una relación. 3, con los menores, con los niños, es muy importante que entiendan y hacer una reflexión de sus actitudes, de sus conductas hacia los demás y hacia ellos mismos. Hacer una reflexión en un lenguaje que entiendan y con algo que sea visual, como el vaso que desborda, la latita que se pinta, pintar una línea en el suelo, por ejemplo, también de pasar, no pasar, incluso coger un aro es interesante porque es muy, muy visual y así lo pueden entender y pueden ponerse también en el lugar del otro. Otra cosa muy importante, el lenguaje que vamos a utilizar cuando vamos a marcar ese límite. Y también el no llegar a desbordar para romper con todo. Tiempo fuera, tiempo de reflexión y ver desde la objetividad, como si fuera una película y cómo podría yo actuar. Y cuando la situación es muy tensa, dar un tiempo de reflexión para haciendo el límite más grande, el aro más grande o el espacio más grande o poniendo la línea un poco más lejana para dar tiempo de pensar. Un descanso emocional, que eso nos viene bien a todo el mundo y no es nada grave, que es importante saber que esto nos cuesta a todos. Es muy complicado. A cuanto más cercano es la persona o personas, más complicado es poner esos límites. Y bien, hasta aquí esta pequeña charla que quizá ya continuaremos en próximos encuentros
de nuestra academia, les emplazo a que nos visiten en nuestro Facebook, Aprendiendo a Vivir Academia, en nuestro Instagram, Aprendiendo a Vivir Academia también, y en YouTube y Spotify. Aquí les esperamos, como siempre, para estar a su disposición con el fin de que podamos tener un buen bienestar. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.